Nos acompaña el doctor Óscar Julián López Uribe. Él es médico general de la Universidad del Quindío, pediatra de la Universidad de Caldas, y pues valga en este momento la cuñita para decir que orgullosamente es egresado de nuestro programa de la especialización de pediatría de la Universidad de Caldas. El doctor Óscar Julián es neonatólogo de la Universidad de Antioquia y en este momento se desempeña como coordinador de la unidad de neonatos de CES Hospital de Caldas. Adicionalmente, él es docente de la Universidad de Caldas e instructor de reanimación neonatal de la Asociación Colombiana de Neonatología. El doctor es primera vez que nos acompaña en nuestras jornadas de pediatría. Un saludo de bienvenida y él nos va a hablar de la atención y estabilización del recién nacido pretérmino, una perspectiva local. Bienvenido, doctor. Ángela, muchas gracias. Mónica, somos igualitos. Son igualitos. Qué pena, Tranquilo. pero sí, son igualitos, se parecen cada vez más. Cuando me invitaron a dar esta charla, empezamos a hablar querían una charla sobre epidemiología local del prematuro. Y realmente el tema da para eso, pero quería dar una charla que fuera más aplicable a todo lo que hacemos nosotros. Y por eso, siguiendo las guías de reanimación neonatal, que es mi pasión, reanimación neonatal, hice una descripción de los prematuros de mi unidad neonatal. Entonces lo que les voy a hablar es datos de mi unidad neonatal, los últimos 5 años, 1065 pacientes prematuros. Les voy a hablar un poquito de los desenlaces de mis pacientes y eso lo voy a enmarcar dentro del algoritmo de reanimación neonatal. Entonces son como dos partes que intenté combinar de esa manera para que nos pudiéramos como que todos beneficiar de esta parte. Y muchas gracias a la sociedad por tenerme aquí, de verdad es un placer y ojalá les guste la charla que les preparé. Cuando nos enfrentamos a un prematuro, lo primero que hay que decir es que los prematuros son aquellos recién nacidos menores de 37 semanas. Cuando tenemos un prematuro, el riesgo de que ese paciente necesite estabilización en sala de parto o que necesite alguna intervención es mucho más grande cuando lo comparamos con un recién nacido a término. ¿Por qué tienen más problemas los prematuros? Por muchas cosas que ustedes ya saben. Pierden más calor, entonces la termorregulación es vital, manejarla adecuadamente, porque pierden más calor, porque tienen la piel más fina, porque no tienen grasa parda, porque el tejido celular subcutáneo es mínimo, porque la superficie corporal es mucho más grande, entonces pierden más calor. Vamos a hablar un poquito más de eso ahorita. Los tejidos son inmaduros, son susceptibles al daño por oxígeno, eso ha cambiado mucho, es uno de los paradigmas que hemos cambiado en neonatología, entonces ya no usamos FIOS al 100% a no ser pues que la reanimación esté en estadios avanzados. Debilidad muscular de los músculos torácicos, entonces no pueden establecer una buena capacidad funcional residual porque esos musculitos no nos van a permitir que se mueva adecuadamente el volumen tibial. El sistema nervioso está inmaduro, entonces no inician o no empiezan a respirar como deberían, hacen la apnea central que puede ser iniciar en la sala de partos. Ya sabemos todos que hay déficit de surfactante, el déficit de surfactante nos va a impedir que los recién nacidos hagan una capacidad funcional adecuada que es necesaria para que empiece a respirar y para que los pulmones no se colapsen durante la expiración. Además tiene un riesgo incrementado de infección y algo importantísimo es que acuérdense que los recién nacidos prematuros, especialmente los prematuros menores de 32 semanas, tienen una estructura que se llama matriz germinal. Esa estructura está en el techo del tercer ventrículo y sangra muy fácilmente ante cambios de volemia, ante cambios de presión, ante manipulaciones bruscas que podrían generarse durante una reanimación. Entonces siempre que estemos ante un prematuro, sobre todo un prematuro muy pequeño, menor de 32 semanas, hay que manejarlo mucho más suave por este riesgo de hemorragia intraventricular, que como sabemos es uno de los determinantes del pronóstico neurológico de estos recién nacidos. Este es conocido por todos, pues es el algoritmo de reanimación neonatal. Acuérdense que las guías de reanimación neonatal vigentes son las que lanzaron en octubre del 2015, ya llevamos 2 años del lanzamiento de las guías, y lo que hacemos es empezar aquí arriba, que es asesoramiento prenatal, es saber qué nos va a llegar, y vamos llevando al prematuro o al recién nacido hasta pasando por ventilación con presión positiva, compresiones torácicas, hasta adrenalina, en un esquema de reanimación o estabilización, que es el que vamos a hablar ahorita. Enmarcado en esto es que vamos a hacer la charla. Empezando con un recién nacido prematuro que tenemos que estabilizar o reanimar en sala de partos, entonces está esta parte de aquí, que es la parte de asesoramiento prenatal,
y exposición informativa para mi equipo de reanimación y verificación del equipo. Yo tengo que saber qué voy a reanimar, qué le espera al bebé que voy a reanimar y tengo que basarme en datos, pues conocer la epidemiología mundial, pero también la epidemiología local. Hablando un poquito de epidemiología, lo primero que hay que saber es dónde debe nacer ese bebé. Y aquí es donde está un concepto muy importante para todos los que están aquí, para todos los que trabajamos los que trabajan o trabajamos también en primer nivel, porque yo estoy haciendo también algunas cosas en primer nivel, es dónde nacer. Y aquí hay una cuña importante, es que la mejor incubadora para recién nacido prematuro es el útero materno. Entonces la remisión, ojalá, debe ser in útero. El bebé debe nacer en un centro de tercer o cuarto nivel donde tengamos disponibilidad de unidad. De recién nacidos donde tengamos cuidados neonatales avanzados. ¿Por qué? Porque desde 1990 se sabe que los recién nacidos prematuros extremos, que nacen en centros de referencia, comparados con los recién nacidos que nacen en otros niveles y luego son transferidos, les va mejor, tienen menos mortalidad y menos hemorragia intraventricular. ¿Y esto por qué? Porque hay mejor cuidado anteparto, entonces usualmente ahorita, acuérdense que los esteroides antenatales cambian el desenlace de estos bebés, el manejo antibiótico de las mamás que tienen ruptura prematura de membranas o las mamás que tienen riesgo de coramionitis o las mamás que tienen estreptococo del grupo B, determinan cómo vamos a manejar estos bebés y cómo se van a pronosticar. Además de eso, en los terceros o cuartos niveles hay equipos neonatales con experiencia en reanimación neonatal, entonces el manejo se puede hacer desde sala de partos. Y este es un mensaje importante. Esos primeros minutos de vida que tenemos nosotros manejando ese prematuro les determinan el futuro vital y neurológico. Y hay mejores recursos para un manejo multidisciplinario y cuidado intensivo neonatal, entonces si el bebé necesita, la enfermera está más especializada, la terapeuta respiratoria, tenemos acceso a diferentes especialidades que nos hacen que el manejo de estos prematuros sea mucho más preciso. Aquí les quiero presentar, cuando estamos esperando un prematuro, qué tenemos que esperar, o sea, qué le puede pasar a ese prematuro. Y acuérdense que la neonatología es un área relativamente nueva, estamos empezando en 1960, o sea que es un área que tiene 50, 60 años y ha sido una subespecialidad que ha avanzado vertiginosamente. Hace más o menos, yo creo que todos o muchos de ustedes me han oído la anécdota del hijo de Robert Kennedy, Patrick Kennedy, que nació en 1964 con 2.400 gramos, de 34 semanas. Ese bebé se murió de prematuro. Ahorita ha avanzado tanto la ciencia y la especialidad que estamos hablando de que se están sacando bebés de 23, 24 semanas. Y lo que les quiero mostrar aquí es esta cohorte, que es la cohorte de Estados Unidos, es una cohorte multicéntrica, donde se estudiaron los recién nacidos prematuros menores de 34 semanas. Aquí lo que vemos en violeta es la sobrevida, entonces vemos que un bebé de 23 semanas pues tiene una sobrevida muy poca, es más o menos 20%, pero mejora mucho a partir de la semana 24 25 y pega un salto bien alto a partir de la semana 28 con sobrevidas por encima del 90%. Entonces ya sabemos que sobreviven. Y otra de las preguntas que siempre me hacen a mí como neonatólogo es ¿cómo sobreviven esos bebés? Eso también ha cambiado muchísimo. Sí, entre más pequeño, más riesgo de sobrevida con discapacidad severa. ¿Qué discapacidad consideran ellos? Las que ya conocemos. Ductus arterioso quirúrgico, displasia broncopulmonar severa, enterocolitis necrosante quirúrgica, hemorragia intraventricular 3-4, hemorragia con hidrocefalia, leucomalacia periventricular o retinopatía. Esas son los principales desenlaces que buscamos en los prematuros. Vemos que uno de 23 semanas, sí, el 90%, aquí en azul vemos sobrevida libre de enfermedad severa. Vemos que solamente el 10% logran llegar a los 18 meses, que son estos seguimientos, libre de enfermedad severa. Pero si vamos mirando, a partir de la semana 25 subimos hasta un 70% de sobrevida sin enfermedad y a partir de la semana 28-29 estamos más o menos hablando de que un 80-90% de los prematuros pueden sobrevivir sin ninguna enfermedad severa. O sea que el pronóstico de estos bebés realmente mejora muchísimo con la edad gestacional y vemos este punto aquí, sí, este que vemos aquí que es 23-24 semanas es lo que llamamos el área gris de la viabilidad, es donde no sabemos cómo les va a ir a esos bebés. Les va a ir mal, pero a partir de aquí vamos a mejorar. Y todo esto depende de cómo lo manejemos en sala de partos. También ellos tienen allá otras herramientas para calcular pronósticos. Ellos tienen esta calculadora de riesgo, fue hecha con 4.446 recién nacidos prematuros menores de 25 semanas y en esta calculadora que la volvieron una aplicación para el celular, ellos meten edad gestacional, peso al nacer, sexo, si la gestación fue única o no y los esteroides antenatales. Cuando ellos meten esos datos le dicen a usted
su bebé tiene una probabilidad de el 80%, probabilidad sin sobrevida severa del 70% por decir algo, y aquí abajo con leve neurodeshabilidad le da pues un porcentaje y le calcula. Entonces ya tenemos como muchos datos para cuando nos enfrentemos a sus papás o nos enfrentemos a nuestro equipo de trabajo, decirle qué le puede esperar a este o a aquel prematuro. Teniendo en cuenta estas estadísticas mundiales o estadísticas pues más generales, vamos a hablar un poquito de las estadísticas nuestras. Lo que les decía, lo que intentamos hacer fue un estudio descriptivo, una descripción de la cohorte de prematuros de junio del 2012 a junio del 2017, fueron 5 años, tomando prematuros menores de 37 semanas y hicimos unas características como generales de estos prematuros. En total fueron 1065, que me parece que es un número importante. Aquí vemos pues que la mayoría de nuestros prematuros proceden de Caldas, pero tenemos área de influencia en Tolima, Valle, Risaralda y Quindío, como no es sorpresa para ninguno. Ya aquí dentro de Caldas vemos que la gran mayoría provienen de Manizales y de los segundos niveles. Vemos aquí Río Sucio y Chinchiná. De pronto la Dorada se nos pierde un poquito y haciendo el análisis vemos que la Dorada se va más para Magdalena Medio, se va más fácil para Bogotá o para Ibagué, por cercanía pues o por su posición geográfica. Pero entonces ya sabemos de dónde nos llegan los prematuros. Acá, según la clasificación de los prematuros, esto también es muy de acuerdo con la epidemiología mundial. Vemos que el 57% de nuestros prematuros son prematuros tardíos, definidos como aquellos mayores de 34 semanas. Este era el que antes se conocía como prematuro límite o casi a término. Hay que tener en cuenta que ese término ya es un término obsoleto y hay una posición incluso de la Asociación Americana de Obstetricia que dice que el término prematuro límite no se debe usar, debemos usar el término prematuro tardío. Y en número, estos son muchos más que el resto de prematuros, como ven aquí. Por eso en número, estos son los que más nos aportan cuando hacemos, o nos aportan de una manera importante, cuando hacemos estudios de mortalidad y morbilidad. Los prematuros tardíos son una población que hay que tener en cuenta. Seguimos aquí con los prematuros según edad gestacional, entonces manejamos prematuros desde 24 semanas hasta 36 semanas, viendo pues que estos más pequeñitos pues tenemos menos números, a partir de la semana 30 van incrementándose más rápidamente y como dijimos ahorita pues los prematuros tardíos son muchos más. Mortalidad general de estos bebés, o sea de los 1065 nos murieron 5% y el 95% lograron sobrevivir. Aquí es más o menos, esta es una gráfica muy bonita, es una gráfica que nos muestra que a menor edad gestacional, como ya todos sabemos, pero pues se demuestra aquí, a menor edad gestacional más probabilidad de muerte. Y aquí vemos pues que la gráfica va subiendo a medida que vamos avanzando en semanas y vemos que aquí se nos aplana más o menos por encima de la semana 30-31, vemos que la mortalidad es muy baja, a pesar de tener un número importante de pacientes, y aquí tenemos 234, 270, 203, se nos mueren más poquito, es más o menos lo que uno espera. A menor edad gestacional, mayor muerte. Igual con peso, los menores de 750, la gran mayoría se nos mueren todavía para nosotros, y eso es algo que tenemos que mejorar, porque pues en algunas cohortes de otros países ya están hablando por encima de 500, unas sobrevidas más decentes. Aquí también es importante tener en cuenta que cuando estamos enfrentados a un prematuro y estamos decidiendo el límite de viabilidad, un error que se comete muy frecuentemente es tomar el peso como para tomar decisiones. Acuérdense que el mejor o los estudios están basados más en edad gestacional en semanas cumplidas, y tener una edad gestacional confiable basados en ecografía de primera o en una FUN confiable es la mejor forma de hacerlo. No tanto basarnos en el peso, porque existe el fenómeno de la restricción del crecimiento intrauterino, donde un bebé de 30 semanas nos puede pesar, no sé, 600 gramos, pero puede estar muy maduro y puede superar muchas de las cosas. Entonces siempre que estemos tratando el tema del límite de viabilidad, el peso es un factor importante, pero el determinante es la edad gestacional. Seguimos por acá. Las principales diagnósticos de esta cohorte, tuvimos pues como era de esperar síndrome de dificultad respiratoria con un 44% de los casos, restricción del crecimiento intrauterino en un 21%, definida para nosotros como un percentil de edad gestacional menor al percentil 10, y un 16% asfixia perinatal, un 12% ictericia. Son como las patologías pues neonatales que uno esperaría. Sepsis está también ahí en quinto lugar. Vía de parto, eso también es algo que está de actualidad, estamos lejos de lo que quisiéramos, la meta de la OMS está alrededor del 10-15% en recién nacidos a término. Aquí vemos más o menos 50 y 50 vía de parto cesárea o vía vaginal. Hay que tener en cuenta la etiología y que somos centros de referencia, donde muchos de estos bebés o muchas de estas mamás nos llegan
por una preeclampsia severa, por complicaciones severas que terminan en cesárea y probablemente son cesáreas urgentes que por eso nos reflejan esta parte aquí. Igual todavía hay controversia sobre la mejor vía para nacer para un recién nacido prematuro extremo. O sea, un bebé de 26, 27 semanas, menor de 28, todavía no se sabe si es mejor que nazca por parto vaginal o por cesárea. Hay diferentes estudios que todavía no nos demuestran qué es lo mejor. Entonces, ya teniendo en cuenta estas cifras estadísticas, tenemos que decirle a nuestro equipo qué esperar y a esa mamá y a esa papá qué es lo que le van a esperar. ¿Qué es lo que recomiendan las guías de reanimación? Es que primero uno se reúne con el equipo obstétrico, que hable con el obstetra encargado o con el perinatólogo, ojalá, y que entre los dos se defina qué va a pasar con ese bebé, se revisen los factores de riesgo y que entre los dos se hable con esa mamá. Hay que tener en cuenta lo que ya hablábamos: peso, género, multiplicidad, esquema de maduración fetal. Se discute el plan de manejo con el obstetra. Hay que decirle al obstetra, si nace bien le ligamos cordón al minuto, si nace mal le ligamos cordón de manera inmediata, lo vamos a manejar con bolsa de polietileno, lo vamos a manejar de alguna manera. Siempre trabajo en equipo con el obstetra, eso es muy importante. Y usar los datos locales y nacionales para reunirnos con los padres. Entender los padres están muy aprensivos, están con mucho miedo de que su bebé de 26, 28 semanas no pueda sobrevivir o pueda tener muchas complicaciones, entonces hay que ponerse en esta situación de ellos. Hay que dar información clara y precisa, es decir, su bebé va a nacer, lo vamos a recibir, probablemente lo vamos a poner en una bolsita para que no se enfríe, probablemente va a necesitar intubación, va a estar 1 o 2 meses en la unidad neonatal, va a requerir muchos estudios, tiene probabilidades de sobrevivir o no de sobrevivir, puede tener este tipo de cosas. Es como decirle qué va a pasar con su bebé, porque ellos están muy a la expectativa de lo que le digamos, y sobre todo en esto hay muchos mitos. Incluso en la parte médica todavía se cree que un bebé de 27, 28 semanas no es viable y ya sabemos que les va muy bien. Entonces es como aterrizarnos, y con toda esta información también nos vamos a mi equipo de trabajo. Con mi equipo de trabajo yo le tengo que decir, usted se va a encargar de la vía aérea, ustedes van a poner el monitoreo de EKG, usted va a encargarse de la parte de la termorregulación, vamos a hacer tal y tal cosa. O sea, es planear antes de eso, que es lo que se llama un briefing. Es una reunión cortica para definir cómo vamos a manejar ese recién nacido prematuro. Listo, ya pasamos esta primera parte antenatal. Aquí viene el nacimiento. Una de las preguntas que hacemos cuando los bebés nacen es pinzamiento de cordón. El pinzamiento de cordón, la recomendación es hacerlo más o menos alrededor de 60 segundos, pero depende mucho de cómo nazca el bebé. Estos 60 segundos se cumplen en el bebé prematuro que nazca bien. El bebé que nazca bien, que nazca vigoroso, con esfuerzo respiratorio, probablemente le podamos dar 60 segundos de cordón umbilical. ¿De qué nos sirve estos 60 segundos? Vamos a mirar ahorita en la diapositiva un estudio que se hizo en este aspecto, y acordarnos que si el bebé nace, hacemos las 3 preguntas de rigor, que es, pues ya contestamos la primera, que es si es prematuro, la segunda si tiene tono muscular, la tercera si respira. Pero si el bebé nace y no tiene tono y no respira, o sea, no está vigoroso, ahí no se sabe qué es mejor. O sea, la evidencia no nos tiene una respuesta todavía. Ellos nos dicen, intente estimular con el cordón todavía indemne. Si responde, espérese el minuto, pero si vemos que el bebé a la estimulación no responde, sigue sin respirar, sin tono, haga pinzamiento y lléveselo a la lámpara de calor radiante para iniciar reanimación. También no olvidar las otras indicaciones de pinzamiento inmediato del cordón: hijo de madre con HIV, hijo de madre con hepatitis B, miastenia gravis, mamá con anestesia general, que indican que el cordón umbilical se debe ligar de manera inmediata. Y esta planeación también debe ser tenida en cuenta con el equipo obstétrico. Cuando se están realizando, una de las partes nuevas de esta guía de reanimación de esta nueva edición es la comunicación, y la comunicación con el equipo obstétrico es vital. Entonces aquí tenemos que decirle al obstetra, ayúdenme a meterlo a la bolsita apenas nazca, le vamos a pinzar cordón al minuto si se puede. Es como decirles que nos ayuden en esa parte, que nos pincen el cordón a 2 centímetros por si necesitamos ponerle catéter umbilical. Es comunicarnos antes de eso. Listo, una vez nace, hacemos las 3 preguntas, vamos a una parte básica de la charla, que es cuidados generales. Básicamente vamos a hablar de termorregulación del prematuro. Yo sé que es un tema que se revisa mucho, pero también es un tema que muchas veces pasa por desapercibido, por ser tan básico, por creerse tan básico, pero realmente es un indicador de calidad que tenemos nosotros en la unidad neonatal,
Y ya sabemos que el estrés térmico se asocia a apneas, disminución de la función del surfactante, hacen acidosis metabólica, que terminan en hipertensión pulmonar, incrementan la morbilidad, hacen más hipoglicemia, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, sepsis tardía, y hay estudios que demuestran incrementos en la mortalidad general. No olvidar, temperatura diana es 36,5 a 37,5, eso no ha cambiado, es recomendación de OMS. 36,4 es hipotermia, 37,6 es hipertermia. Esos rangos son los rangos que tenemos que tener en mente siempre. Y algo importante, y es una parte que no se nos debe olvidar, siempre que el recién nacido nos ingrese a la unidad neonatal, después de estar siendo reanimado, hay que tomar temperatura. La temperatura nos sirve de pronóstico para ese bebé. Aquí hay un estudio que les quería mostrar, es un estudio que se hizo en el 2007, ya es un estudio de hace 10 años, que nos muestra cómo se comporta la temperatura en los bebés recién nacidos traídos desde la sala de partos. Es un estudio multicéntrico con bebés de muy bajo peso, o sea, menores de 1500 y sobre los 400 gramos. ¿Qué hicieron? Cuando llegaron a la unidad neonatal les tomaron temperatura rectal, axilar y cutánea. ¿Qué encontraron? Encontraron que el 47% de los bebés prematuros tenían hipotermia, temperatura menor a 36 grados. Ellos en este estudio definieron los puntos de corte 36 grados de a un grado, sabiendo pues que hipotermia es menor de 36,5, pero el 47%, o sea la mitad, tenían hipotermia al ingreso, sabiendo que es un factor de riesgo para muerte y para complicaciones. Este mismo estudio demostró, aquí pues hay una tabla grande, que por cada grado de disminución, o sea, por cada grado menos de 36,5 grados que ingrese un recién nacido prematuro a sala de partos, tiene 28 veces más riesgo de mortalidad y tiene 11 veces más riesgo de sepsis tardía. Entonces aquí lo que les queremos dar es como la razón por qué los recién nacidos prematuros no se pueden dejar enfriar. Se mueren más y se infectan más. Y las medidas que se tienen que tomar para eso realmente son relativamente fáciles, las vamos a ver a continuación. La primera de ellas es basada en esto, no se ve tan bien como quisiera, pero realmente es la bolsa, es apenas nazca el bebé, sin secarlo, se introduce en una bolsa de polietileno. La bolsa que más usamos nosotros es una bolsa Ziploc de medio galón. Se le corta la parte de abajo, o sea, no la parte donde está el cierre, sino la parte contralateral. Apenas nace el bebé, sin secarlo siquiera, encima de la mamá, se mete el bebé en una bolsa plástica. Y ahí se hacen el resto de intervenciones de reanimación. Además de la bolsa plástica, hay estudios también que con lo que le cortamos a la bolsa, logramos confeccionar un gorrito y se pone de una vez el gorrito. ¿Qué demostró haciendo simplemente esta intervención? Este estudio, que es un estudio también no tan grande, este es un estudio de 55 pacientes en cada grupo, en el grupo control y en el grupo intervención, lo que lograron demostrar es que los del grupo control eran los que se secaban común y corriente y se manejaban de manera estándar, tenían una temperatura promedio de ingreso de 35,6 y el grupo de intervención lograba tener 36,5. O sea, logramos un grado más solamente envolviendo el bebé en una bolsa que vale 50 pesos o no vale nada. Es una intervención muy beneficiosa y es una de las intervenciones que estamos recomendando ahorita. La bolsita en quienes se debe usar, según las guías de reanimación, en todos los menores de 32 semanas. Y dicen ellos que si usted considera que en su centro no se hacen todas las medidas y que todavía la hipotermia es un problema para su centro, entonces lo use a partir de la semana 35. Entonces yo pienso que para nosotros que somos clima frío, que no tenemos tantos recursos en termorregulación, lo debemos usar como a partir de la semana 35 hacia abajo. El examen, el estudio no previno toda la hipotermia, o sea, habían bebés que todavía siguen hipotérmicos y no demostró diferencia de mortalidad, pero el estudio no estaba diseñado para demostrar diferencia de mortalidad, solamente diferencia en temperatura de admisión. O sea que es un estudio del que se basaron en las recomendaciones actuales. Otra estrategia que tenemos que usar es una estrategia que ha sido difícil porque implica alterar la temperatura en sala de partos, es mejorar la temperatura del quirófano de la sala de partos donde nace el prematuro. La guía de la OMS, como desde el 2005, establece que un bebé recién nacido debe nacer entre 23 y 25 grados centígrados. La sala donde nace debe estar a esa temperatura. Eso realmente se cumple en muy poquitos casos porque ya sabemos que al cirujano le da frío o, bueno, por múltiples razones.
Este estudio precisamente lo encontré y es un estudio que me llamó la atención, es un estudio hecho por una obstetra, es una revista de obstetricia, y lo que hicieron fue coger en un hospital en Texas, cogieron durante 3 meses, una semana ponían la temperatura a 20 grados que era el estándar y la semana siguiente de manera aleatoria lo ponían a 23 grados. Entonces compararon grupo estándar que era 20 grados con grupo de intervención que era 23 grados. Y miraron que pasaron, el principal desenlace que estudiaron fue temperatura de ingreso del bebé a la unidad. Se dieron cuenta que en el manejo estándar, en el de 20 grados, el 50% tenían hipotermia versus el 35%. Lograron un 15% de diferencia que puede no sonar mucho. Pero cuando analizaron el subgrupo de hipotermia moderada severa, o sea, menor de 36 grados, sí se dieron cuenta que 19% en el manejo estándar y solamente 5% en el manejo, o sea, en el grupo de intervención. O sea, que simplemente subir la temperatura de la sala o sea, simplemente seguir la recomendación de la OMS, que es 23 a 25 grados, nos va a garantizar que solamente el 5% de los bebés nos hagan hipotermia. O sea, que es una intervención que se puede trabajar. También es comunicación con el equipo, es comunicación con el obstetra, decirles por qué necesitamos esta temperatura de sala de partos y explicarle en términos de mortalidad del bebé. Se mueren menos los bebés que no tienen hipotermia. Aquí están todas las intervenciones que tenemos que hacer para manejar hipotermia en recién nacidos. Y las clasifiqué según las intervenciones por edad estacional. Entonces, en todos los recién nacidos debemos tener la sala de partos a 23-25 grados. En todos debemos secar con compresa estéril, a no ser que sea un recién nacido prematuro, que vamos a usar la estrategia de la bolsa. Y en todos vamos a usar gorrito. El bebé que requiere reanimación se va a hacer en lámpara de calor radiante, y algo importante que no logramos cumplir, aquí todavía no hemos logrado eso, es que los gases con los que se reanimen los bebés, o sea, cuando hacemos reanimación y necesitamos ventilación con presión positiva o CPAP, deben estar humidificados y calientes. Esa parte todavía no la tenemos por condiciones de disponibilidad de recursos, pero es algo que tenemos que llegar. Los gases que recibe un bebé deben ser humidificados y calientes. Y aquí en prematuros extremos o prematuros menores de 32 o 35 según la consideración que les dije, entonces está la bolsa y el gorro de polietileno, y esto es otro, este se llama un colchón de matriz exotérmica, que es un colchón químico que genera calor una vez uno lo active. Estos no los tenemos todavía tan disponibles. Y aquí vemos más o menos el cuentico de la bolsa que les estaba diciendo. Vamos a ver si corre el video. Intentas, por favor. Aquí nace un bebé y lo están metiendo en la bolsita como les he explicado. Es un bebé prematuro extremo, no se seca, está todavía en la madre y ahí se hacen ya el resto de maniobras de reanimación. Es una bolsa común y corriente. Algo importante que se me olvidó mencionar, y aquí está muy pequeñito, pero va muy en concordancia con la primera conferencia, es cuidado piel a piel. En general, los prematuros mayores de 35 semanas que nacen estables y están bien, se podrían dejar en cuidado piel a piel. Y una cuñita para cuidado piel a piel, acuérdense que el cuidado piel a piel debe durar al menos 60 minutos. O sea, nace el bebé 60 minutos y no se debe interrumpir para pesar, ni vitamina K, ni profilaxis. Eso es cuidado esencial de recién nacido, y en recién nacidos por encima de 35 semanas, hasta pues, de ahí para arriba, que nazcan bien, cuidado piel a piel es estándar de manejo para termorregulación. Esa parte la oí un poquito porque era más como a recién nacidos más grandecitos, pero cuidado piel a piel es el estándar de manejo en estos bebés más grandes. Ya pasamos de la parte de cuidados iniciales, vamos aquí el el recién nacido prematuro que respira con dificultad o tiene cianosis persistente. Entonces, en este recién nacido vamos a pensar en CPAP. Tener en cuenta que hay dos condiciones importantes para el CPAP. El CPAP no es ventilación mecánica, es soporte respiratorio. Entonces necesitamos que el bebé respire. Entonces tiene que tener un esfuerzo respiratorio adecuado y una frecuencia cardíaca mayor de 100. Si esto no se cumple, entonces tiene indicación de ventilación con presión positiva, que ahorita vamos a hablar. Pero vamos a hablar del prematuro que nació bien y quedó con dificultad respiratoria. Lo vamos a montar en CPAP. Y vamos a hablar de unas cositas de CPAP. CPAP para el neonatólogo ahorita es pues, muy importante por lo que se constituyó en un cambio de paradigma, que antes todos los recién nacidos prematuros los intubábamos y ahorita todos los recién nacidos prematuros no los intubamos, sino que los manejamos en CPAP. Del CPAP voy a hablar, se debe iniciar desde sala de partos en el prematuro que tiene riesgo. Ya se ha demostrado que logramos una mejor capacidad funcional residual, logramos que se intube menos y necesite menos surfactante. Entonces es un mensaje grande, CPAP desde sala de partos.
¿Indicado en quiénes? En los prematuros. El punto de corte está alrededor de las 32 semanas, que hacen algo de dificultad respiratoria. Y como les dije, tienen frecuencia cardíaca más de 100 y esfuerzo respiratorio adecuado. ¿Qué nos sirve? Nos logra promover una capacidad funcional residual. Acuérdense que la capacidad funcional residual es el aire o el gas que queda en los pulmones después de una expiración. Es lo que nos mantiene los alvéolos abiertos y evitan que se colapse durante la expiración. Entonces el CPAP promueve esta capacidad funcional residual. Acuérdense que los pulmones de los bebés cuando nacen están llenos de líquido. Tienen que hacer el cambio de líquido, llenarlos de aire y establecer una capacidad funcional residual. Esa es una de las metas que se cumplen los recién nacidos cuando nacen. El CPAP ayuda a cumplir esta meta. ¿Con qué podemos dar CPAP? Se puede dar, aquí los gráficos no quedaron tan bien como querían, pero aquí vemos una bolsa inflada por flujo, siempre que tengamos un manómetro y un dispositivo de ventilación de pies en T. Estos dos nos pueden dar CPAP. Importante, no podemos dar CPAP con un ambú o una bolsa autoinflable. No sirven para eso. Entonces ya sabemos que cuando estamos pensando en un prematuro, preferimos usar estos dos dispositivos que nos dan CPAP. O lo vamos a listar desde antes. Con el CPAP ha habido múltiples estudios, múltiples metaanálisis. Realmente hay gente que defiende acérrimamente el CPAP, hay gente que lo ataca porque pues eso es dogmático, el creer o no creer en el CPAP. Y realmente la evidencia actual nos dice que el CPAP sí tiene un beneficio potencial, pero no es tan maravilloso como todos creíamos. Y realmente lo que ha demostrado es que reduce un desenlace combinado de muerte o displasia. La reducción no es tan alta, pero lo reduce. No tiene ventajas en muerte, en displasia, en fugas de aire, en hemorragia intraventricular, en enterocolitis o en retinopatía. O sea, nos ayuda un poquito, pero no nos quita todas las otras patologías del prematuro que no se ha logrado intervenir. Y la recomendación que les dije es esta: es el recién nacido prematuro que necesite apoyo respiratorio y que respire bien. En general, todo prematuro, eso va muy de acuerdo a los protocolos de la institución, pero entre la semana 26 y 32, todo prematuro que nazca y quede con dificultad respiratoria, el manejo inicial de ese prematuro debe ser CPAP, desde sala de partos, y se debe continuar hasta que sea necesario. Importante, hay que tener los protocolos claros de fallo de CPAP. El CPAP no es para todo el mundo, entonces dependiendo del centro donde estemos y de la altura y de muchos factores, si el bebé tiene una FIO2 por encima de 35% o una PP por encima de 7 y sigue con dificultad respiratoria, probablemente el CPAP no le va a servir a ese bebé y va a tener un fallo de CPAP, pero sí hay que tenerlo claro cuando lo usemos. Ahí hay un videito. Ese es un video de cómo se pone un CPAP en sala de partos. Desde ahí lo debemos poner. Nace el bebé, acuérdense, en bolsa plástica, y ahí lo estamos manipulando poniendo un CPAP de burbuja. Hay varias formas de poner CPAP. Uno es los próximos mononasales cortos, que son unos de los más usados, y otro, que por ejemplo yo soy de mi institución, que es el tubo mononasal. Es un tubo endotraqueal recortado a 5 centímetros y se pasa por una fosa nasal. Sirve para estabilización inicial y transporte, porque es mucho más seguro. Pero otros centros hacen esto, que es poner un CPAP de burbuja o asociado a un ventilador, inmediatamente nace el bebé. Los otros bebés, los menores de 26 semanas, realmente el fallo de CPAP es muy alto, es por encima del 70-80%, entonces todavía se sigue la recomendación de intubar en sala de partos y pues después de esto se pondría surfactante de ser necesario. Seguimos, vamos a hablar un poquito de ventilación con presión positiva. La recomendación de la FIO2, les decía ahorita que los recién nacidos son muy susceptibles al daño o al estrés oxidativo. Acuérdense que en una época se llegó a pensar que todos los recién nacidos necesitaban FIO2 al 100%. Aquí simplemente la recomendación de la academia es que todos los menores de recién nacidos de 35 semanas se pueden reanimar con FIO2 entre el 21 y el 30%. La reanimación inicial. ¿Con qué empezamos? Con 21 al 30%. ¿Qué demostró esto? Mortalidad antes del alta, beneficio de mortalidad antes del alta. La mayoría de estudios demostraron esto. Este es uno de los temas más controvertidos en neonatología y es donde más salen estudios. Hace más o menos 2 meses salió un estudio donde ponen un poquito en duda en esto y se cree que en los siguientes días de reanimación, si la evidencia lo afirma, esto puede cambiar un poquito, pero por ahorita los menores de 35 entre el 21 y 30%. ¿Qué dispositivos vamos a usar para dar ventilación con presión positiva? Aquí se aplica lo mismo que en el resto de edades neonatales. La base de la reanimación neonatal es la ventilación con presión positiva, pero en prematuros hay que tener
estas consideraciones: debemos tener un monitoreo de presión, debe ser capaz de brindar PEP y CPAP y debemos estar familiarizados con el uso. Pues lo que más, realmente pues los estudios no han demostrado una superioridad de un dispositivo sobre el otro, pero sí uno sí ve que debemos usar un dispositivo de reanimación de pieza en T, NeoPuff, NeoTi, dependiendo de la marca que tengamos, que nos permite controlar presión y CPAP en un pulmón que es muy susceptible de ser dañado. Ahorita lo que se viene, y ya están haciendo estudios, el dispositivo que sigue se llama Next Step, que es próximo paso, que es un dispositivo parecido a esto, pero que ya no nos va a monitorizar presión, nos va a monitorizar volumen. Y vamos a poder ventilar los bebés desde sala de parto con volumen. De eso salió un artículo hace como 3 meses y en estudios iniciales exploratorios en recién nacidos les ha ido muy bien, porque han disminuido el daño pulmonar. Acuérdense que el daño pulmonar es más relacionado con el volumen que con la presión. Volviéndole a dar importancia a la ventilación con presión positiva, los principios de Mr. SOPA se siguen aplicando. Mr. SOPA es un acrónimo que usamos cuando no estamos logrando ventilar adecuadamente un bebé. La M es de máscara, la R es de reposicionar la vía aérea, la S es de succión, la O es de open mouth, de abrir la boca, la P es de aumentar la presión si no se mueve ese tórax, y la A es de una vía alternativa, que es intubación o máscara laringea. Y en eso nos vamos a centrar un poquitico aquí. Hablando un poquito de intubación, el recién nacido prematuro se intuba con unos tubos especiales. Hay que tener en cuenta que si pesa menos de 1000 o menos de 28 semanas es un tubo 5, entre 1000 y 2000 o 28 a 34 semanas un tubo 3, y más de 2000 o más de 34 semanas un tubo 3.5. El tubo 4 en reanimación neonatal ya salió de circulación, ya no se usa el tubo 4. ¿Por qué? Porque era un tubo muy grande, incluso para bebés por encima de 3.500 gramos, y se lesionaba más la vía aérea. ¿Cuánto introducir el tubo? Ya también cambió la tablita del peso más 6, y ahorita usamos es distancia nariz-trago, que es de aquí de la columela al trago, y se suma 1 centímetro, y eso es lo que debemos introducir. Y aquí simplemente hay unas foticos de cómo fijar el tubo orotraqueal. Es simplemente con una cinta adhesiva formar una V, pegar la parte de arriba de la V en el bigotico, y con la otra envolver el tubo orotraqueal. Esto la traje a colación porque muchas veces nos remiten bebés con unas fijaciones muy inadecuadas, cuando la forma más fácil de fijar es esta y no necesitan nada del otro mundo. Y hablando de vía aérea avanzada, vamos a hablar de la máscara laringea. En estas guías de reanimación la máscara laringea está tomando mucho más protagonismo. ¿Por qué? Porque es que no todos intuban recién nacidos todos los días. En sitios periféricos o en sitios, incluso en unidades neonatales, la intubación cada vez está siendo menos frecuente, por lo mismo, porque ya los prematuros se manejan con CPAP, ya el manejo es otro. Entonces la máscara laringea se ha venido, o se está imponiendo, y la tenemos que imponer como una medida de apoyo respiratorio muy importante en aquel bebé que pueda necesitar intubación o una vía aérea avanzada. Ya hay estudios muy serios y recientes de máscara laringea con tubo, máscara laringea en compresiones cardíacas, y les va muy bien. ¿Qué dificultad tenemos? El tamaño. Solo tenemos máscara laringea tamaño 1, y el tamaño 1 es para bebés mayores de 2000 gramos. Más pequeños de ese peso no tenemos máscaras laringeas. Por ahí estaban promocionando una máscara laringea tamaño medio, pero todavía no hay tantos estudios como quisiéramos para recomendarla de manera general. Entonces, es una muy buena alternativa que les invito a que todos la usemos en el caso, pues, o pensarla, tenerla en cuenta, que muchas veces a uno se le olvida que existe. Simplemente se pone igual que en adultos, se lubrica y se pasa apoyada contra el paladar. En el momento en que llegue al final o que se tranque, en ese momento se infla y se devuelve un poquito. Tiene unas limitaciones, es que no permite aspiración, no permite administrar surfactante. Si vamos a usar presiones altas puede que no sirva tanto, y las publicaciones en compresiones no son tantas como con intubación, pero es una muy buena alternativa. Y la limitación grande que les dije no es menores de 2000 gramos. Entonces la máscara laringea es algo que invitamos a utilizar a partir de los 2000 gramos, que todos nos familiaricemos. Acuérdense que en teoría por habilitación debería estar en cada centro que atienden partos, deberían tener una máscara laringea de este tamaño. O sea que la disponibilidad debería existir. Ya para terminar, vamos a ver el bebé que necesita compresiones torácicas. Es un indicador de más pronóstico. O sea, el bebé que, a pesar de todo lo que le hicimos, necesitó compresiones, le va a ir muy mal, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ojalá no lleguemos aquí. Solamente están indicadas si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, y después de 30 segundos de ventilación con presión positiva con un dispositivo de vía aérea avanzada, o sea, con tubo o con máscara, la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60.
Aprovecho aquí algo que no mencioné, es que acuérdense que en estas guías la mejor manera de evaluar frecuencia cardíaca es con monitoreo EKG. O sea, el bebé a estas alturas de la reanimación ya debería tener monitoreo EKG. Y si persiste con la frecuencia cardíaca menos de 60, entonces vamos a pensar en compresiones. Técnica de compresiones es con pulgares. Ya no usamos compresiones con 2 dedos. ¿Por qué? Porque con 2 dedos no se logra una buena presión de perfusión coronaria, que es lo que buscamos con compresiones. Técnica de 2 dedos desde la cabecera del paciente. Aquí hay un estudio multicéntrico de qué pasó con los bebés que necesitaron compresiones, reanimación avanzada, bebés de 23 a 30 semanas, entre 400 y 1000 gramos, unos bebés muy pequeños realmente. Y definieron RCP si necesitó compresiones o medicamentos. Hicieron una regresión logística pues y miraron qué pasó con esos factores de los bebés que requirieron compresiones y miraron qué pasaba. Entonces lo primero que se dieron cuenta era que a más pequeño el bebé, aquí de 23 semanas, más frecuencia de compresiones. ¿Cómo vamos de tiempo? Entonces, a más pequeño el bebé, más necesitaban compresiones. Y esto tiene una relación lineal, inversamente lineal, más o menos. Los bebés que necesitaron compresiones tuvieron más hemorragia intraventricular, más neumotórax, más displasia broncopulmonar, más muerte a las 12 horas, más muerte a las 120 horas, más retraso neurológico y más un desenlace compuesto de muerte o retraso neurológico. Entonces, el recién nacido prematuro que necesitó compresiones o necesitó medicamentos, realmente no vamos a tener esa tabla tan bonita de sobrevida libre de discapacidad, sino que vamos a tener muchos de estos problemas que son frecuentes. Entonces, debemos saber que cuando lleguemos aquí es algo que tenemos que decirle a nuestra mamá que el bebé necesita compresiones y que eso nos puede alterar el pronóstico. Bueno, ya más o menos lo que les dije. ¿Qué nos dice esto? Y era la conclusión de ese estudio que me pareció importante. Nos dice, hagan todo lo posible para no llegar a compresiones. Y nos hace falta reanimar mejor los recién nacidos prematuros, o sea, hacer cosas diferentes o mejores para cambiarles el pronóstico que tienen esos bebés que necesitan compresiones o necesitan medicamentos. Toca buscar técnicas de reanimación diferentes, cuidados por reanimación diferentes y neuroprotección. Esto es un área de intenso trabajo en perinatología, la neuroprotección es de lo que más se publica. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos nada que nos cambie estos pronósticos, por lo menos en prematuros. En recién nacidos a término, pues la neuroprotección cambió mucho desde el inicio de la hipotermia terapéutica, pero en prematuros la hipotermia terapéutica está, o sea, no es una alternativa que tenemos ahorita. Entonces hay que tener en cuenta esto. Finalmente, para concluir, ya terminando la exposición, hay que tener en cuenta que los recién nacidos prematuros son una población especial. Y aquí hago énfasis en que prematuro es menor de 37 semanas. O sea, aquel que tiene 37 semanas es un prematuro y se comporta como tal. Entonces, todo prematuro es una población especial, más susceptible de necesitar estabilización y manejo inicial avanzado en sala de partos. No deberían nacer en primer nivel, deberían nacer en un nivel avanzado, por lo que ya les expliqué. Requiere un equipo entrenado y específico, niveles complementarios de atención y una planeación adecuada. Planeación adecuada es planeación con el obstetra, es esteroides antenatales completos, es sulfato de magnesio si tiene necesidad de sulfato de magnesio como neuroprotección, es nacer donde debe nacer y cómo debe nacer, vía de parto, manejo del estreptococo del grupo B si lo tiene, de la acoramio, de lo que tenga, pero es planeación adecuada. Y algo que no se nos puede olvidar es que como manejemos ese bebé en esos primeros minutos de vida, le vamos a determinar el pronóstico vital y neurológico. Y aquí la última conclusión es eso, que tenemos que enfocarnos en una ventilación con presión positiva efectiva. Efectiva es que expanda el tórax, que mejore la frecuencia cardíaca, que mejore la oximetría. Porque si logramos esto, vamos probablemente a evitar maniobras más avanzadas y de esa manera vamos a mejorar el pronóstico de ese bebé. Muchas gracias.